vamos a presentar, esta presentación va a ser relacionada con datos. Habíamos hablado de toda la parte de data driving y demás, y un especialista que es Byron Quintero, es el CEO de iData, es economista, especialista en gerencia de proyectos, cofundador de iData Global e iData Academy. Actualmente dirige el crecimiento de la compañía en Estados Unidos. Lidera proyectos y desarrollo de soluciones de ciencia de datos e inteligencia artificial en 11 países, transformando empresas de múltiples industrias a lo largo del continente americano. Reconocido por su experiencia en innovación por compañías como Microsoft, Bancolombia, Andy, Créame, Impulsa y entre otras. Un fuerte aplauso para Byron. Les recomiendo esta presentación tremenda que viene. Byron, bienvenido. Gracias por participar. Hola, ¿me escuchan bien, cierto? Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta invitación especial. Y bueno, quiero decirles que me llama mucho la atención todo lo que se ha hablado hoy. Creo que hemos hablado mucho de la importancia que tienen los datos, de la inteligencia artificial, pero también de las autopistas y quizás también de esas bodegas donde se almacenan los datos y también por donde transitan a altas velocidades. Yo lo que pretendo con la presentación de hoy va a ser más alrededor de cómo llevamos estos datos, que ya sabemos que tienen mucho valor, cómo los aterrizamos de manera muy precisa en las organizaciones para materializar ese valor, ¿sí? Primero voy a contar algunas historias, quizás algunas anécdotas rápidamente en esta presentación, algunas recomendaciones de cosas que salen bien, pero también algunas recomendaciones acerca de cuándo las cosas no salen bien. Primero, usualmente me preguntan que cuando nosotros decidimos crear iData, que es una compañía especializada en soluciones en data e inteligencia artificial, que por qué decidimos crear una empresa de tecnología. Y quiero conectar esto con que hoy en día los profesionales de tecnología no son solamente las personas que se formaron como profesionales de tecnología, sino que cada vez más la tecnología viene a impactar la realidad del negocio, en marketing, en la parte legal, sí, en la parte de operaciones, en la parte financiera, en casi todos los ámbitos de la compañía. Y digo esto porque yo no estudié una carrera tecnológica, yo soy economista, y cuando decidimos crear esta compañía lo hacíamos porque utilizábamos modelos matemáticos y econométricos para predecir comportamientos en la banca. En el tiempo, pues, digo que usábamos quizás un 90% capacidades matemáticas y estadísticas y quizás un poquito de tecnología, porque al final el algoritmo lo poníamos en un software. ¿Qué empezó a pasar con el tiempo? Que empezamos a usar más tecnología. Y hoy en día casi todas las implementaciones que tienen que ver con data quizás son un 80 o un 85% tecnología y un poquito, quizás un 10, un 15% más de consultoría, que claro, ya es más estratégica, pero sigue siendo importante. Entonces la balanza de que no nos dimos cuenta cuando las empresas de consultoría se empezaron a convertir en una empresa de tecnología. Los tiempos han cambiado. Voy a mencionar muy rápidamente parte del contexto que estamos viviendo hoy en día, que ya hoy se ha estado mencionando, pero los tiempos se han cambiado y los tiempos se han acelerado. Y debo decir que, bueno, primero que todo, gran parte de los procesos hoy en día de las empresas son impulsados por los datos y no es un secreto para nadie. Es una tendencia que se ha acelerado en los últimos 2 años de manera impresionante, desde noviembre de 2022. ¿Y qué pasó en noviembre de 2022? Que OpenAI lanzó público ChatGPT en su primera versión, Open, que fue la versión ChatGPT 3.0. Y ese lanzamiento provocó algo. Ahorita en el panel estaban hablando de la democratización. Resulta que esta tecnología de la inteligencia artificial generativa no fue que se creara en el 2022. De hecho, Google ya estaba utilizando esta tecnología desde el año 2018. Lo que se hizo diferente en noviembre de 2022 es que esta gente de OpenAI se puso a pensar cómo hacemos para que esta tecnología sea utilizada por la mayoría de las personas. Y alguien dijo, venga, las personas hoy en día están todo el día, su comunicación se ha vuelto chat. El 85-90% de la comunicación que estamos teniendo todo el día es por chat. ¿Qué hicieron? Pusieron la inteligencia artificial generativa en un chat. Y eso es lo que es ChatGPT 3.0. Eso hizo inmediatamente que todo el planeta, decían ahora, recibir millones de clientes en tan solo pocos días.
Entonces esa revolución fue tan fuerte que no ha parado desde ese momento. Así que, bueno, este disco que tenemos aquí es un prisma de Brian Solís, donde muestra un poco toda la cantidad de soluciones de inteligencia artificial generativa que hay en el mercado. Pero de hecho ya está desactualizado, tiene quizás algunas semanas o algunos meses y ya está desactualizado porque cada 3 semanas estamos viendo que están saliendo nuevas aplicaciones de inteligencia artificial generativa, casi para cualquier aplicación que nos imaginemos, para crear imágenes, para resumir contenido, para desarrollar videos, para estudiar música, para lo que se nos ocurra, tenemos inteligencia artificial generativa. Así que esta revolución que viene avanzando no arranca ahora, arranca ya hace algún tiempo. Entonces vamos a hablar de un poquito de historia y esa historia voy a partir de una historia reciente y es desde el año más o menos 2012, donde la mayoría de las empresas que estaban almacenando datos, lo que empezó a ocurrir en el año 2010 es que estaban preocupados por cómo utilizar los datos para entender sus propios negocios. Entonces empezaron a solicitarle a las áreas de tecnología, por solamente el hecho de que ellos tenían los servidores y el hecho de que ellos almacenaban los datos, se le empezaron a ocurrir ideas al área de marketing o al área de operaciones o al área financiera para decir, por ejemplo, ¿cuáles fueron los clientes que más compraron en los últimos 6 meses? Entonces lo que le empezaron a decir al área de tecnología es, tú que tienes los datos, ¿me puedes decir cuáles fueron los clientes que más compraron en los últimos 6 meses? Entonces el área de tecnología decía, sí, claro, buscaba los datos y le pasaba el informe. Luego el área de marketing le preguntaba otra cosa, luego el área legal le preguntaba otra cosa, operaciones otra cosa, y no nos dimos cuenta que las áreas de TI en las organizaciones dejaron de ser las áreas que solamente administraban tecnológicamente la compañía, sino que empezaron a administrar sin querer un activo fundamental que son los datos y por tanto el conocimiento del negocio. Entonces, cuando la cantidad de requerimientos de información a las áreas de tecnología empezaron a ser tan grandes, se crearon los famosos proyectos de Business Intelligence o de analítica descriptiva, donde básicamente se le dio el poder a las áreas dentro de la organización para que tuvieran autoservicio en el consumo de la información, y eso es lo que son los famosos proyectos de Business Intelligence. Así que por allá hacia el año 2012, de hecho, ya con el crecimiento de las capacidades en nube, de hecho la Harvard Business Review publicó como el científico de datos la profesión más sexy del siglo XXI. Y aquí hay procesamiento limitados. Por tanto, los análisis que se hacían, que eran análisis estadísticos como los estudios de mercado, utilizaban muestras, hacían un análisis muestral para poder inferir un comportamiento poblacional. El gran cambio cuando se da la transición a la nube es que dejamos de analizar muestras a tener la capacidad de procesar toda la información. Y no analizamos una muestra sino la población, y ya no inferimos sino que conocemos comportamientos. Entonces, hacia el año 2015 ya empezamos a hablar de la analítica predictiva y modelos de Machine Learning que permiten que los modelos no se desactualicen, sino que aprendan constantemente en el tiempo. ¿Sí? Porque los modelos empezaban a quedar desactualizados rápidamente, daban las respuestas adecuadas, pero pasados 6 meses se desactualizaban, y lo que permitió, por ejemplo, la analítica avanzada y el Machine Learning es que los modelos pudieran aprender de manera autónoma en el tiempo. Luego, más o menos, ya hacia el año 2018 empezó a ocurrir algo, y es que las empresas empezaron a decir, bueno, estamos analizando los datos, pero estamos analizando los datos más fáciles de analizar, que son los datos estructurados, los que están organizados como en filas y columnas. Y las empresas se dieron cuenta de que gran parte de los datos que tenían eran archivos de texto, emails, PDFs, llamadas, grabaciones de teleconferencias, y decían, tenemos un montón de datos que son imágenes, audio, video y texto, que no se está analizando, y quizás es más o menos el 80% de los datos de una empresa. Se pueden analizar, y ahí se crea el concepto de Deep Learning, que está muy relacionado con redes neuronales, y la primera capa de inteligencia artificial aplicada comercialmente a las compañías, que está más relacionada con la toma de decisión. Y esa línea amarilla nos va mostrando un poco el uso que fueron dando las organizaciones y que ahora tiene un crecimiento exponencial, y es lo que ha generado precisamente la inteligencia artificial generativa. ¿Sí? Y es una democratización
de esta tecnología. Se dice que la innovación realmente se vuelve tecnología cuando se democratiza. Y eso es lo que termina pasando ahí. De hecho, Elon Musk, fundador de Tesla, dice que para el próximo año la inteligencia artificial generativa va a ser más inteligente que cualquier ser humano de manera individual, pero que para el 2019, hablando de la inteligencia artificial generativa, la Gen AI, va a ser más inteligente que todos los seres humanos combinados. Entonces, la evolución es muy acelerada. Hablando de esta evolución, me traje aquí la curva de tendencias emergentes de Gartner, supongo que muchos de ustedes la conocen, y quiero decirles una cosa. Yo aquí antes hablaba de que señalaba en rojo cuáles eran las tecnologías que iban creciendo en esa curva y que estaban llegando como a ese pico de expectativas altas, cuáles estaban relacionadas con datos. Ya hace un par de años dejé de seleccionarlas en rojo cuando me di cuenta de que estaba seleccionando todo el gráfico y hoy en día todas están relacionadas con datos. De hecho, en junio estaba en el evento de un partner nuestro que es Databricks en San Francisco y el CEO de NVIDIA decía, todas las industrias hoy en día están siendo impactadas por los datos. Si no te estás dando cuenta que no estás siendo impactados por los datos es simplemente porque no estás prestando suficiente atención. Entonces, entendiendo que los datos son el activo más importante hoy en día de las organizaciones, nosotros decimos, son un activo como cualquier otro activo. Imaginémonos que los datos son un activo como si fuera un edificio, como si fuera tu edificio. Imaginémonos que los datos son un rascacielos, como el que está ahí. Y tiene que verse como tal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ustedes ven que van a construir un edificio, un rascacielos, llaman al arquitecto, diseña el edificio, llaman al ingeniero estructural que crea la cimentación y empieza el constructor a desarrollar el edificio. Y uno ve que ponen una barra protectora alrededor de todo el proyecto y a veces uno pasa y dice, van muchos meses y no se ve nada hacia arriba, no vemos nada y de pronto uno mira por alguna rendija y dice, pero es que hay un hueco enorme, hay un hoyo enorme en esa estructura. Resulta que lo mismo pasa con los datos. Están construyendo la cimentación, las bases del edificio. Cuando nosotros hablamos en datos de las bases del edificio, hablamos un poco de algunos conceptos como lo que es la arquitectura de datos. Que la arquitectura de datos está relacionada con cómo conecto las fuentes de información hacia un repositorio centralizado que me permita luego explotar esos datos. Pero adicionalmente hablamos del gobierno de datos. Y es que ya que sabes que los datos son tan valiosos y los estás centralizando, tienes que asegurar de que los datos se gobiernen adecuadamente. De hecho, hemos tenido casos donde las compañías trabajan proyectos de analítica y no tienen estándares de gobierno. Lo que termina pasando es que puede que, por ejemplo, el área de marketing esté accediendo a la data de salarios de los colaboradores, de los empleados, o los empleados estén accediendo a la data de los precios de negociación con tus clientes. Y eso no quieres que pase. Entonces los datos tienen que estar bien gobernados. Hablamos luego de la calidad de datos, que está muy relacionada con el gobierno. Los estamos centralizando, los estamos gobernando y tenemos que asegurar la adecuada calidad. Y hablamos de la estrategia de datos, y es qué tan alto queremos llegar. Así que primero nos concentramos en construir las bases. Si no construyes las bases, no vas a hacer un edificio. Vas a hacer pequeñas casitas que quizás no están conectadas unas con otras. No las vas a poder poner una sobre otra. Entonces esto es lo que llamamos precisamente la preparación del dato. Cuando tenemos los datos preparados, empezamos a usarlos. Y el primer uso del dato tiene que ver con la analítica descriptiva. Es un poco como el lobby del edificio. Es por donde las personas ingresan al edificio y conocen los datos de manera general en toda la organización. Lo veíamos ahora, es lo que se empezó a hablar desde el 2010, que eran los tableros de control para conocer la compañía, para conocer el comportamiento de tu negocio. Una vez conoces el comportamiento de tu negocio, ahí hay como un piso adicional, que es cuando empiezas a transformar los datos, a hacer minería y haces procesos o modelos de segmentación. Pero seguidamente empiezas a trabajar los modelos de analítica predictiva,
que a diferencia de la descriptiva no miras hacia el pasado, sino que te permite tomar decisiones mirando hacia el futuro. Viene Machine Learning, que lo hablamos ahora, y el Deep Learning, que permite que los modelos aprendan de manera autónoma y utilizar data no estructurada, y finalmente llegamos a la parte más alta del edificio, que es la inteligencia artificial, que está relacionada con automatizar también el proceso de toma de decisiones. Así que completamos la segunda parte del edificio, que es el uso de los datos. Ahora, muchas empresas dicen, yo quiero tener el edificio completo, yo quiero llegar al rooftop, pero muchas veces el afán se vuelve un afán de hacer inteligencia artificial de manera inmediata. Yo quiero decirles que antes se pensaba que el nivel de madurez de las compañías era qué tan avanzada es la tecnología que estás usando para tu negocio. Pero realmente la madurez del dato debe estar más relacionada con, independientemente del tipo de tecnología que utilices, hablando de datos, la madurez te la das es lo poco que haces, cómo eres capaz de convertirlo en una estrategia efectiva de negocio, es decir, cómo generas un impacto efectivo para el negocio. Y relacionado con esto, por eso es que hoy en día, y lo conecto con lo que decíamos al principio, es que las soluciones de data ya no están relacionadas solamente con el área de tecnología. De hecho, no es responsabilidad únicamente del Chief Data Officer en la compañía, sino que tiene que estar conectada con la estrategia. Por eso, la cabeza de los proyectos de data incluso debe ser el Chief Executive Officer, el CEO de la compañía. Entonces, vamos a ver un poco cómo materializamos esto en definir una estrategia. Para definir, ok, ¿qué tan alto quiero llegar? Y a partir de aquí vamos a empezar a ir por varios pasos para poder llevar una estrategia efectiva y que podamos pensar en cuál es el edificio que quiero construir dentro de la organización. Entonces, cuando vamos a hablar de la estrategia de datos, es fundamental definir la dirección, establecer la velocidad y medir el impacto. ¿Sí? Así que para establecer la dirección, usualmente las soluciones de data apuntan a diferentes tipos de objetivos. La dirección puede ser, por ejemplo, mitigar los riesgos, impulsar el crecimiento, mejorar la satisfacción de clientes o fidelización de cliente, posicionamiento en nuevos mercados o finalmente nosotros le preguntamos a las empresas, estratégicamente, dentro de tu plan estratégico de negocio, ¿cuáles son los objetivos que quieres alcanzar en el próximo año o en los próximos 3 años? Puede ser 1, pueden ser 3, pueden ser 5, ojalá no sean más de 5, porque te desconcentras en muchos objetivos. Una vez defines precisamente la dirección, tienes que establecer la velocidad. La velocidad la establece tu capacidad técnica de ejecutar proyectos, pero también qué tanto presupuesto quieres invertir. Y precisamente también medir el impacto. Y el impacto va a estar más relacionado con cómo voy a medir ese impacto que estoy generando en la organización frente a esos objetivos. Entonces muchas veces decimos, vamos a establecer indicadores, pueden ser por ejemplo aprobaciones por minuto, esto aplica por ejemplo mucho para procesos financieros, aprobaciones de crédito o para seguros, porcentaje de crecimiento en ventas, porcentaje de generación de leads, porcentaje de reducción de tiempos, asertividad, cantidad de clientes, siniestralidades en general. ¿Cuáles son las variables que quieres medir para poder encontrar el impacto estratégico que los datos te tienen que brindar? Cuando hacemos eso, debemos encontrar una relación de retorno de inversión. Hablamos de retorno de inversión porque usualmente está asociado con rentabilidad, pero a veces cuando hablamos de, por ejemplo, un porcentaje de asertividad, estamos mitigando un riesgo, no necesariamente es un ROI, pero lo que buscamos precisamente con definir la dirección, la velocidad y el impacto, es que las iniciativas que hagas estratégicamente te permitan un retorno de inversión de tal manera que puedas apalancar otras iniciativas una detrás de otra y que se autofinancie el plan por sí solo. Así que, pasando por esto, estamos llenos de datos, ¿sí? Y a veces nos sentimos abrumados con la cantidad de datos que estamos viendo en el mundo. De hecho, decimos que los datos son el único recurso en el mundo que entre más hay, es decir, entre menos escaso, más costoso es, porque se está volviendo muy costoso trabajar con mayor cantidad de datos. Y si no me creen, piensen en ustedes mismos. No voy a preguntar que quiénes han usado ChatGPT, porque todos van a levantar la mano, estoy seguro. Pero usualmente cuando uno utiliza un bot como ChatGPT,
ustedes le preguntan algo a ChatGPT y él te va a dar una respuesta. Si esa respuesta no te gusta, le puedes preguntar de nuevo. Te va a dar otra respuesta. Y ese proceso lo puedes repetir, le puedes preguntar cuantas veces quieras y te va a dar respuestas distintas hasta que encuentres la respuesta que te guste. Por eso es que decimos que en un mundo lleno de respuestas, que es un mundo lleno de datos, hacer la pregunta adecuada es más importante que encontrar la respuesta. Y por eso vamos a focalizarnos ahora en cómo hacer adecuadamente las preguntas, que va a estar relacionado en cuáles son esos pisos del edificio, de ese rascacielos quiero construir. Entonces, decíamos antes, todavía lo decimos, que en los modelos de analítica, si basura entra, si basura le metemos al modelo, basura sale. Ahora decimos que tan fina es la pregunta, tan fino va a ser el resultado. Y por eso ahora, precisamente, las preguntas están muy relacionadas con un concepto nuevo que llamamos el prompt. De hecho, es tan importante saber hacer la pregunta que hemos escuchado un nuevo rol en el mercado que se llaman los ingenieros de prompt, que precisamente se encargan no solamente de definir las preguntas, sino afinar el modelo para entender las preguntas de manera más adecuada. Entonces decimos ahora que pasamos de garbage in a garbage out a tan fino el prompt, tan fino el resultado. Y pasamos, o venimos pasando de no solamente ingenieros de datos, sino ahora también de ingenieros de prompt. Hablando de las preguntas, cuando vamos a trabajar proyectos de analítica, proyectos de data, se necesitan dos insumos básicos. A veces dicen, ¿qué se puede responder con la data? La verdad es que con la data se puede responder absolutamente cualquier cosa. Lo importante es que tengas definida la pregunta y que tengas el dato. Entonces, hay dos insumos fundamentales para trabajar analítica. Entonces, en las organizaciones existen tres casos, y estos casos pueden ser casos que es la organización completa o pueden ser simplemente casos diferentes dentro de la organización. El primer caso justamente es el caso en el que las empresas tienen la data y tienen la pregunta, ¿sí? Es decir, no sé, una compañía de retail quiere hacer un modelo de cross-selling, el famoso modelo de cross-selling, que es que vas a comprar la hamburguesa y te ofrecen el combo completo. Tienes la data de las transacciones de los clientes, tienes clara la pregunta, quieres hacer un modelo de cross-selling, lo puedes hacer sin ningún problema. Existe el caso 2. El caso 2 es para las compañías que no tienen la data, pero la pregunta es clara y es suficientemente relevante como para poder capturar el dato. De hecho, les cuento una historia aquí con una aerolínea. La aerolínea quería predecir los tiempos de los vuelos para hacer una mejor organización logística en todos los aeropuertos en donde volaba en el mundo. ¿Qué pasa? Ellos conocían los tiempos de despegue, conocían los tiempos de vuelo y los tiempos de aterrizaje. Tenían todo medido, menos una cosa. Y es que cuando el avión aterriza y se dirige al punto final de parqueo, hay un montón de actividades que ocurren alrededor del avión. Y es que descargan las maletas, hacen chequeo de seguridad, hacen limpieza del avión, lo recargan de combustible. Un montón de actividades que no depende de la aerolínea, ni siquiera depende del aeropuerto. Depende de un proveedor que es un operador en cada aeropuerto, que es un operador de asistencia terrestre. Y cada operador tenía tiempos distintos y esos tiempos no los tenían medidos. ¿La pregunta es suficientemente relevante? Sí. ¿Qué tengo que hacer para responderla? Completar los datos que me faltan para poderla responder adecuadamente. Y existe el caso 3, que el caso 3 es cuando tengo los datos, pero no tengo claramente la pregunta definida. Esto pasa en muchas organizaciones en las que llegamos y dicen, es que tengo tantos datos, pero no sé qué hacer con ellos. Entonces vamos a entender un poquito cómo definir la pregunta. Entonces, usualmente la pregunta de negocio en temas de analítica tiene 5 elementos, de los cuales uno de ellos es consecuencia de los anteriores 4. El quinto elemento son los datos. Pero los primeros 4 elementos son, el primero es el tipo de pregunta, que el tipo de pregunta usualmente puede ser un qué, puede ser un quién, un cuándo, un cuál, un dónde. El segundo elemento es la unidad de análisis. Ustedes pueden estar analizando medicamentos, por ejemplo, y ser una cadena de farmacias,
Si son un retail, pueden estar analizando productos, pueden estar analizando clientes, pueden estar analizando sus empleados, pueden estar analizando proveedores. Finalmente es sobre quién me estoy haciendo la pregunta que quiero resolver. Esa es la unidad de análisis. El tercero es la ubicación, que la ubicación es una delimitación geográfica, que es opcional. Cuando yo no hablo de ubicación, estoy diciendo que estoy haciendo un análisis poblacional. El cuarto elemento es el tiempo, que el tiempo pues, es un momento en el pasado, en el presente o en el futuro, que incluso determina el tipo de analítica que vas a hacer. Y el quinto elemento es la respuesta esperada, que puede ser un valor, una probabilidad, finalmente es la hipótesis que quieres rechazar o que quieres validar. Entonces, para entenderlo mejor, esta teoría para entenderla mejor, voy a poner un ejemplo. Y este ejemplo es un ejemplo real que desarrollamos para la Secretaría de Seguridad en Medellín, Colombia. Y la pregunta que tenía la Secretaría de Seguridad era esta. ¿Cuáles niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Medellín son propensos a ser utilizados en la comisión de ilícitos? Es decir, si uno lo lee de nuevo y lo entiende, es una pregunta compleja, pero si uno lo entiende, se da cuenta de que lo que quieren es saber cuándo se va a presentar un crimen que utilice niños, niñas y adolescentes, antes de que ocurra. Y eso es un poco extraño, ¿no? Es un poco, uno dice, ¿será que esa pregunta sí se puede resolver? Y cuando nos hacen la pregunta, yo digo lo mismo, todas las preguntas se pueden resolver si los datos existen para resolverla. Entonces, hagamos un ejercicio muy simple y es mirar, desagreguemos esa pregunta por pedacitos, por fracciones, y determinemos si tiene los elementos, cuáles son los elementos para la pregunta. Entonces, el tipo de pregunta, que aquí es un cuáles, ¿sí? Se va a referir a un cuáles de un sujeto, que el sujeto, que es la unidad de análisis, son los niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Vamos a pasar por el tercer elemento, que es la ubicación, que en este caso está bien delimitada, que es la ciudad de Medellín. Pensamos que está bien delimitada. Al final, cuando vas a hacer el ejercicio, no es la ciudad como tal. De hecho, es muy difícil hablar como una ciudad como, por ejemplo, Ciudad de México. Tienes que hablar por barrios, por calles, por zonas específicas. ¿Sí? Luego vas a hablar la temporalidad, que la temporalidad en este caso es el presente. No es que serán utilizados, es que son propensos a ser utilizados en este momento. ¿Qué son? Es un presente. Y luego la respuesta esperada, que es una probabilidad o una propensidad a ser utilizada en la comisión de ilícitos. Así que cuando uno desagrega la pregunta en sus diferentes elementos, se van a dar cuenta de quién tiene los datos. Una vez la tienes así, sabes si la pregunta la puedes resolver o no. Y esto aplica en la organización. Y saber si tengo los datos o no tengo los datos para responderla. Entonces empiezas a preguntar, ¿quién tiene datos de niños, niñas y adolescentes? ¿Sí? De hecho, este fue un reto porque no se puede identificar el niño, la niña y el adolescente, porque de hecho son datos sensibles, en donde no puedes identificar a un niño. Puedes hablar de las características, pero no puedes identificarlo. Entonces la pregunta te das cuenta de que no la puedes resolver de manera precisa, la puedes resolver de manera aproximada. ¿Quién tiene datos, por ejemplo, de la ubicación? ¿Y quién tiene datos, por ejemplo, de los ilícitos con los elementos que hablamos antes? Entonces te empiezas a dar cuenta de que puedes hablar con los colegios, con la Secretaría de Educación, con la Policía, con la Secretaría de Seguridad. Si hay una Secretaría de Niñez o Secretaría de Juventud, empiezas a enlazar los datos de las diferentes fuentes para poder responder la pregunta. ¿Sí? Y finalmente este modelo, les cuento, se pudo resolver y finalmente te da el modelo de 2 dimensiones. Una dimensión que es las características que hacen que el niño, por sus características individuales, sea más o menos propenso, y las características de entorno que hacen que esté más o menos expuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya se define la pregunta de negocio, vamos a definir el impacto. Ahora hablamos del impacto, ¿cierto? Hablamos de las variables de impacto, que puede ser acelerar crecimiento, puede ser eficiencia, pueden ser diferentes variables estratégicas dentro del negocio. La manera para que ustedes puedan definir o priorizar la estrategia de datos en la organización es que primero hagamos un levantamiento de todas las iniciativas de data que hay en la organización. A veces eso abruma también, porque van a encontrar decenas o centenas
de necesidades o oportunidades de aprovechamiento de datos en la organización. Y cuando tienes todo eso, a veces el Chief Data Officer dice, ¿y ahora cómo priorizo? Todo el mundo quiere cosas. Ahora armé una expectativa gigantesca y no tengo la capacidad de atender a todos al mismo tiempo. Entonces, la manera de poder aterrizar esto es, primero, medir el impacto. Entonces, es cómo mides que cada una de esas iniciativas, cómo contribuyen al impacto que tu organización está esperando. Entonces, haces una ponderación, una calificación de cada iniciativa en torno, por ejemplo, a la eficiencia o al crecimiento en ventas. Y eso lo ponderas dentro del eje Y. Luego, el tiempo lo defines como qué capacidad tienes técnica y en data para poder desarrollar la solución. Y eso lo pones en el eje X. Lo que terminas encontrando en esta estrategia de data es que vas a encontrar todos esos puntos graficados en ese diagrama. ¿Y qué deberías priorizar? Debes priorizar aquellas iniciativas que tienen alto impacto y que puedes desarrollar en el menor tiempo posible. Estas te van a generar el retorno de inversión suficiente para que puedas ir apalancando el resto de iniciativas de la organización. Vas a pasar luego a las de alto impacto, que toman más tiempo. Pasas a las tácticas, que son de muy bajo impacto, pero el tiempo es corto, usualmente el costo también es bajo. Y finalmente dejas de último las que son de muy bajo impacto y el tiempo es muy largo. El tiempo usualmente está relacionado con el costo. Así que estas iniciativas difícilmente tienen retorno de inversión. Lo importante es que si tú no haces esto, es posible que termines haciendo iniciativas que están en la zona de la derecha. Artificial no están alcanzando la etapa de producción, es decir, se quedan en pilotos. Y se quedan en pilotos no porque la tecnología no lo pueda solucionar, se quedan en pilotos porque no generan un impacto real para el negocio y al final deciden no llevarlos a producción. Es decir, se terminan ejecutando soluciones que están más hacia el centro o hacia la derecha de este gráfico. ¿Qué hace la inteligencia artificial generativa en medio de toda esta estrategia? Lo que ha hecho es que ha cambiado un poco el mapa desde este lado, lo ha cambiado hacia un mapa como este, donde ya es común de que proyectos que utilizan inteligencia artificial generativa no son proyectos que toman 2, 3, 4, 5 meses, sino hay proyectos que toman semanas o que incluso toman días. Y tenemos soluciones de inteligencia artificial de diferentes niveles de impacto, pero que se caracterizan por ser mucho más rápidos. ¿Sí? Entonces, finalmente, quiero decirles que la tecnología está preparada para la inteligencia artificial, pero los datos y la estrategia muchas veces no están lo suficientemente definida. Independientemente de cuál sea la estrategia que encuentres, quiero reforzar aquí un mensaje antes de continuar, y es que se tiene que trabajar sobre los elementos de arquitectura, calidad de datos, gobierno de datos, que es la capa de preparación de datos, porque si no, de nuevo, les digo, estamos construyendo casitas y no estamos construyendo el edificio. Ahora, voy a hacer aquí un paréntesis para hablar de estrategia de data como esta, pero basada en inteligencia artificial generativa. A veces llegamos a las empresas y las empresas nos dicen, o las personas dentro de las empresas, que somos personas todos, las personas dicen, es que estoy notando que hacer un proyecto siempre es muy difícil, hacer un proyecto siempre es muy complicado. Tenemos que hablar de arquitectura, tenemos que hablar de calidad, tenemos que hablar de gobierno, tenemos que hablar de estrategia. Cuando yo puedo entrar directamente a internet y utilizar Midjourney para poder crear gráficos, o puedo entrar directamente en ChatGPT y utilizar ChatGPT para hacer cosas, incluso pago la suscripción y hago cosas en ChatGPT. No entiendo por qué el área de tecnología en la compañía le toma tanto tiempo y tanto esfuerzo para hacer cualquier cosa. Entonces, es muy importante tener claro de que las personas sí, todo el mundo puede utilizar las aplicaciones de manera individual, pero si no lo haces alineado con la estrategia de tecnología de la organización, es muy posible que estés poniendo los datos públicos de tu organización para asuntos privados, donde estos modelos precisamente se están alimentando de los datos para poder reentrenar los modelos. Entonces, cuando vamos a hablar de la estrategia con inteligencia artificial generativa, se ha vuelto una estrategia de velocidades mucho más avanzadas y cómo las áreas de datos y de tecnología en las organizaciones le deben responder al negocio. Entonces, vamos a ver dos enfoques. Estos enfoques son enfoques dados por Gartner, en donde
vamos a hablar primero del enfoque que tenemos ahí a la izquierda. Y lo voy a explicar muy brevemente. Este enfoque tiene varios elementos. Tú puedes utilizar inteligencia artificial generativa para consumirla, ¿sí? Básicamente, ¿qué haces? Tomas una aplicación que ya está desarrollada, que ya está entrenada, para que la puedas embeber en una aplicación tuya y simplemente la utilizas, ¿sí? Utilizas una aplicación que ya está entrenada, con data interna, ya tiene un fine tuning y ya tiene un modelo fundacional desarrollado. Pero a veces dicen, es que yo quiero utilizar ese modelo, pero quiero, por ejemplo, conectarlo con Teams, con Microsoft Teams, o quiero conectarlo con una aplicación interna. Ok, vamos a ir un poquito más profundo. Entonces, eso es lo que llamamos aquí, vamos a embeberla, pero con una API, donde finalmente vamos a hacer una capa de desarrollo, sobre todo en la parte de la aplicación. Todo lo demás viene preentrenado. Lo compras, pagas por suscripción. Luego dice la empresa, ok, bueno, ¿hacia dónde más quiero ir? Es que quiero además esa aplicación, conectarla con Teams, pero quiero darle contexto de la data organizacional. Entonces viene el tercer nivel de profundidad, que es el primer extend. Y ese primer extend es que yo le voy a alimentar con un poco más de data para personalizarlo. Todo lo demás viene comprado, viene ya definido. Luego dice, ok, pero ahora yo quiero, ya lo alimenté de data, ya lo conecté con el Teams, pero ahora quiero trabajar sobre afinar bien la pregunta, para que la pregunta tenga cada vez más contexto de negocio. Viene el segundo nivel de extend, y el segundo nivel de extend es, ok, trabajamos sobre la aplicación, lo conectamos con la data y le hacemos el fine tuning. Y luego finalmente vienen las empresas que dicen, no, definitivamente quiero construir el modelo, el LLM, completamente yo solo, quiero personalizarlo y quiero hacerlo completamente yo solo. Entonces viene la última estrategia, que es la quinta, que es, ok, vamos a trabajarlo en un build que es desde cero. Y se trabaja desde el desarrollo de la aplicación, el data retrieval, el fine tuning y el modelo fundacional. Entonces aquí viene de, finalmente, ¿cómo vas a utilizar la inteligencia artificial generativa en tu organización? Depende. La puedes comprar completamente o la puedes construir. Depende del nivel de personalización que quieras tener. Bueno, no es solamente nivel de personalización y nivel de control. También hay otros criterios dentro de esta estrategia que hay que tener en cuenta. Entonces, aquí a su derecha, vamos a ver un poco la aproximación estratégica hacia los modelos de inteligencia artificial. A nivel organizacional, entonces tenemos el mismo, consumir la aplicación, embeberla dentro de una app, extenderla con data, extenderla con fine tuning, haciendo el tuneo de las preguntas o construyéndola desde cero. Los criterios usualmente están relacionados con el costo. Es más costoso claramente desarrollarla desde cero que simplemente consumirla. Aquí está el dominio también organizacional. Obviamente si tú solamente la consumes vas a tener muy poco dominio organizacional, mientras que si lo desarrollas vas a tener completo dominio organizacional. Seguridad y privacidad, que hemos hablado hoy bastante y que es muy relevante. Obviamente cuando la consumes, posiblemente, lo dijimos ahorita, estás publicando data, ¿sí? Pero la puedes personalizar o tienes mucho más control si lo trabajas desde la construcción desde cero. Ahora, el control de las salidas o el resultado del modelo, claramente tienes más control si lo desarrollas tú mismo. Y la simplicidad de la implementación, claramente es mucho más simple y el costo es mucho más barato si solo la consumes a si la construyes completamente. Entonces ahí tenemos los criterios para desarrollar la estrategia de inteligencia artificial generativa. Ahora hay otras aproximaciones también muy válidas y es trabajar por ejemplo el prompt tuning, que es hacer tuneo de los prompts que ya existen internamente, trabajar con fuentes abiertas como Hugging Face, crear agentes, que es muchas veces programar tasks o tareas y subtareas con un modelo detrás de otro y los vas personalizando. Y bueno, y otras, voy a avanzar un poquito para que me alcance el tiempo, otras aproximaciones adicionales. Vamos a pasar rápidamente a tendencias y predicciones, muy rápidamente, como para cerrar aquí el espacio. Y es, primero, inteligencia artificial generativa muy amplificada. Se dice que para el 2026 más del 80% de las organizaciones habrán usado inteligencia artificial generativa. Yo creo que va a ser para 2025. Storytelling, ¿qué viene pasando? Y lo decíamos ahora, ¿no?
Cada vez en un mundo lleno de respuestas es más importante saber hacer la pregunta. Pero ¿qué pasa? Que también eso está relacionado con ya nadie toma una decisión basada en un dato. Necesitamos una historia. Hay que construir una historia detrás del dato, ¿sí? Un contexto detrás del dato. Entonces se dice que para el 2025 las historias de datos serán la forma más común de consumir analítica. ¿Sí? El prompt engineering lo veníamos hablando ya antes y es que el 80% del prompting va a ser semi-automatizado o casi completamente automatizado. La gobernanza del dato. La gobernanza es tremendamente importante. Puedes tener una arquitectura maravillosa, puedes tener modelos de inteligencia artificial espectaculares, puedes tener modelos predictivos hiperasertivos, pero si no están bien gobernados, no estás haciendo mucho, porque se vuelve altamente peligroso. Por eso dice, la gobernanza se come absolutamente todo para el almuerzo. Datos sintéticos. Cada vez más utilizar datos reales se está volviendo más costoso. No sé si ustedes saben, pero ustedes pueden entrar a la página de OpenAI, por ejemplo, y pueden buscar ahí, ellos tienen un tema de partners, pero ellos buscan partners que les puedan entregar datos, puedan comprar datos. ¿Por qué? Cada vez más acceder a datos reales se vuelve más costoso. De hecho, tener datos en la organización, datos reales del comportamiento de los clientes, es una mina de oro. Entonces se están creando datos sintéticos como la forma más común para entrenar los modelos. ¿Sí? Que a veces le vuela un poco la cabeza porque es hablar de datos sintéticos para crear modelos de inteligencia artificial, para tomar decisiones del mundo real. Data Centric y Generative AI, bueno, 50% de las organizaciones que intentan construir los modelos desde cero, desde scratch, van a abandonar sus esfuerzos por el costo y el tiempo que implica. Esto pasa cuando no están basados en una estrategia de data bien fundamentada. El mantenimiento de las soluciones. Estábamos hablando de los datos como un activo, y es un activo que debe administrarse y debe mantenerse en el tiempo. Las compañías empiezan a acumular decenas, centenas de activos, y se vuelve muy importante que las compañías puedan tener capacidades para administrar esos productos de datos dentro de la organización. El nuevo lenguaje de programación, aquí dice inglés, pero se refiere a que el nuevo lenguaje de programación es el lenguaje natural. Cada vez más vamos a poder programar con lenguaje low code y no code, y es que las personas comunes que no saben hacer código no se preocupen, que el código ya lo hace la máquina. Lo que ustedes tienen que saber es definir qué es la pregunta que quieren responder y poder decirle a la máquina qué es lo que quieren hacer. Finalmente hacer el código es algo que ya empieza a pasar a otro nivel. De hecho, yo le digo a mis ingenieros de datos, le digo, conéctense más con la estrategia de negocio del cliente. Y dicen, ¿por qué? A mí me gusta programar. Si no te conectas con la estrategia del cliente, vas a ser automatizado. Sí, básicamente. Así que bueno, muchas gracias a todos. No sé si queda espacio, me comí todo el tiempo, sé si queda algún espacio para preguntas. Bien, buenísimo. ¿Preguntas? No me mandaron. Una pregunta. Pero. Ok. Ahí vamos. ¿Podemos sacar una foto, Byron? Claro. Porque